Un caluroso saludo a quienes visitan este espacio y los invito a dar me gusta a este video. Soy Erika Costa Márquez, estudiante del segundo periodo académico en el doctorado en educación con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. Este proyecto corresponde al trabajo final de la unidad curricular Métodos Avanzados de Investigación Cuantitativa, titulado Hacia un modelo de inclusión escolar para fortalecer competencias de aprendizaje en el área de matemáticas en estudiantes de educación básica y media con discapacidad cognitiva. Iniciaremos con el capítulo 1, correspondiente al plano ontológico. Contiene el planteamiento del problema, su descripción, interrogantes y objetivos. Realizaré una breve descripción del problema. La educación está atravesando por grandes cambios, está orientada a un modelo activo y participativo, en la que los estudiantes, desde sus necesidades, puedan ser protagonistas de su propio aprendizaje, permitiendo establecer nuevas estrategias que ayuden en su formación. Cada persona tiene su propia personalidad, forma de ser, de actuar, de pensar, de razonar, de comprender, lo cual hace que cada ser humano sea diferente. Para la UNESCO, la educación inclusiva es la mejor solución para un sistema escolar que debe responder a las necesidades de todos sus alumnos. Con el fin de buscar la universalización de la educación, reconoció la necesidad de suprimir la disparidad educativa, particularmente en grupos vulnerables a la discriminación y la exclusión. En Colombia, el sistema educativo también ha sufrido grandes transformaciones, especialmente lo relacionado con las necesidades educativas especiales. El debate pedagógico sobre los métodos, las técnicas y las estrategias de aprendizaje resaltan la competencia captando la mayor atención, sobre todo en el currículo escolar. Para el caso de las matemáticas, es un área no muy agradable para la gran mayoría de las personas, especialmente para los niños, jóvenes y adolescentes. Es común encontrar apatía en los estudiantes hacia los números, suelen presentar dificultades para aplicar los algoritmos necesarios para la resolución de un ejercicio o de un problema. Si nos enfocamos especialmente en aquellos estudiantes con discapacidad cognitiva, el problema se crece, observándose discriminación hacia ellos en el momento de ubicarlos en una institución educativa, pues estos entes se cuidan de admitirlos en sus planteles debido a que no se sienten preparados para asumir este reto. Por otro lado, los recursos económicos de algunas familias no son suficientes para costear una educación apta para este grupo de personas. De allí la necesidad de encontrar una solución a esta problemática y mejorar las opciones para que los niños, niñas y jóvenes con discapacidad cognitiva puedan culminar exitosamente sus estudios de educación básica y media. Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, se plantea el siguiente interrogante: ¿de qué manera es posible la inclusión escolar para el fortalecimiento de las competencias en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de educación básica y media con discapacidad cognitiva? Acompañada de las siguientes subpreguntas. ¿Cuáles son los factores que influyen para que las instituciones educativas se abstengan de recibir estudiantes con discapacidad cognitiva? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de incluir estudiantes con discapacidad cognitiva en las instituciones de educación básica y media? ¿Qué herramientas permiten el fortalecimiento de competencias para el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes con discapacidad cognitiva que favorezcan la igualdad y equidad escolar en las instituciones educativas de educación básica y media? Objetivo general: construir una aproximación a un modelo de inclusión escolar para el fortalecimiento de las competencias en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de educación básica y media con discapacidad cognitiva. Objetivos específicos: identificar los factores que influyen para que las instituciones educativas se abstengan de recibir estudiantes con discapacidad cognitiva. Determinar las ventajas y desventajas de incluir estudiantes con discapacidad cognitiva en las instituciones de educación básica y media.
encontrar herramientas que permitan el fortalecimiento de competencias para el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes con discapacidad cognitiva para favorecer la igualdad y equidad escolar en las instituciones educativas de educación básica y media. El capítulo 2 corresponde al plano epistemológico. Contiene la evolución histórica del fenómeno, bases teóricas y relevancia del estudio. En la década de los 80 se comienza a utilizar a nivel educativo un nuevo término que da respuesta a la exclusión vivida durante mucho tiempo por algunas minorías. En este estudio se tiene en cuenta la revisión descriptiva de varios artículos científicos relacionados con la inclusión escolar, discapacidad cognitiva y aprendizaje de las matemáticas, para lograr conocer el estado actual de este tema de investigación con el ánimo de aportar significativamente a las instituciones educativas del Distrito de Barranquilla, sobre todo a aquellos estudiantes con discapacidad que necesitan atención especial para el aprendizaje de las matemáticas. Se encuentra que varios autores tienen en común su inquietud por conocer la opinión de los docentes sobre la educación inclusiva y sus necesidades formativas para determinar algunos indicadores de calidad que orienten la formación apuntando a la inclusión. Además, coinciden en que la inclusión se constituye en un enfoque de educación basado en una educación obligatoria y gratuita, en una educación de calidad y en una educación en la que se haya igualdad y no discriminación. Es preciso resaltar que España es uno de los países que más ha indagado en inclusión escolar, logrando subir los índices de inclusión escolar en sus escuelas, mientras que América Latina se caracteriza por tener sociedades muy desintegradas y fragmentadas debido a la persistencia de la pobreza y a la gran desigualdad en la distribución de los ingresos, lo cual genera altos índices de exclusión. En cuanto a Colombia, la mayoría de autores consideran que los docentes deben tener mayor formación y desarrollo profesional sobre la educación hacia las personas con discapacidad, pues se coinciden en que los maestros no se sienten capacitados para educar a este grupo poblacional. Por otra parte, se describe el papel social que tiene la escuela, además de su infraestructura en el desarrollo de igualdad y el manejo del concepto de diversidad. Por otro lado, se hace referencia a la enseñanza de las matemáticas, proponiendo diferentes estrategias innovadoras con el objetivo de generar aprendizaje significativo, así como la comprensión y utilización del conocimiento matemático en estudiantes con necesidades educativas especiales. Para hacer una distinción entre la incorporación de niños con necesidades educativas especiales a la escuela y la educación adaptada a la diversidad del alumnado en los últimos años, se ha empezado a hablar de inclusión educativa. Según Blanco, 2009, se entiende el concepto de inclusión como más amplio que el de integración, ya que intenta entregar modalidades de trabajo que minimicen la necesidad de las escuelas segregadas y mejoren su capacidad de responder a la diversidad. Hablar de inclusión no solamente obliga a garantizar el acceso. Las instituciones educativas deben contar con los recursos pedagógicos, académicos, tecnológicos y de infraestructuras necesarias que le permitan a los estudiantes con discapacidad formarse en igualdad de condiciones frente a las personas con características normales dentro de los establecimientos educativos. Se tienen en cuenta las estadísticas expuestas por la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, en el concepto general de discapacidad intelectual aparece la denominación de discapacidad cognitiva, siendo entendida como una dificultad funcional específica en procesos cognitivos, habilidades de procesamiento y estilos de pensamiento que determinan el desempeño y el aprendizaje de una persona. Esto según Correa 1999. Las necesidades educativas especiales surgen cuando una dificultad física, sensorial, intelectual, social o cualquier combinación de estas afectan el aprendizaje requiriendo de modificaciones al currículo regular. Son alumnos que requieren de atención más personalizada y de mayores recursos educativos que los necesarios para lograr los mismos aprendizajes que sus compañeros de edad y nivel.
En cuanto a las investigaciones realizadas en el aprendizaje de las matemáticas, se menciona que la dificultad para el aprendizaje de esta asignatura radica en las características abstractas e intrínsecas que poseen, razón por la cual es un área poco agradable para los estudiantes, de allí la necesidad de encontrar la forma de que todos los estudiantes con discapacidad o sin discapacidad logren asimilar comprensivamente las matemáticas. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional emanó para el área de matemáticas los lineamientos curriculares en 1998, los estándares básicos de competencias en el 2006 y los derechos básicos de aprendizaje en el 2017, con el fin de mejorar la calidad de la educación en las instituciones de educación básica y media del país. En el marco de esta investigación, la parte legal se apoya en la Constitución Política de Colombia de 1991, en sus artículos 13 y 68, en la Ley General de Educación de 1994, en el capítulo 1, título 1, y en el decreto 1421 del 2017, en donde es el Estado quien reglamenta la ruta, el esquema y las condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad en los niveles de preescolar, básica y media. Relevancia del estudio. Los motivos por los cuales se investiga sobre la inclusión escolar en educación básica y media nace de la necesidad de encontrar solución a una problemática en el sector educativo, atendiendo a las directrices del Ministerio de Educación Nacional. Se observan estudiantes con limitaciones en los aspectos mental, intelectual y sensorial, lo cual puede impedir su aprendizaje y participación plena y efectiva en la sociedad. Por tal motivo, necesitan atención especial y, aunque son minorías, requieren del apoyo del Estado, de la institución y de su familia. Es cierto que las matemáticas es una ciencia a la que la gran mayoría de los estudiantes no les parece agradable y les cuesta asimilar comprensivamente, pero son necesarias para su formación. Según Aragón, Castro, Gómez y González, 2009, el reto en la actualidad de matemáticos y profesores en la enseñanza de esta ciencia es lograr que los alumnos desarrollen habilidades de pensamiento y el uso de herramientas que le permitan la resolución de los problemas en su vida cotidiana, donde se apliquen modelos matemáticos, lo cual trae como consecuencia el lograr aprendizaje significativo. Por otro lado, el decreto 1421 busca lograr que los niños, niñas y jóvenes y adolescentes, independientemente de sus necesidades educativas, puedan estudiar y aprender juntos, fortaleciendo en ellos los principios de la educación inclusiva: calidad, diversidad, pertinencia, participación, equidad e interculturalidad. De aquí que se hace indispensable alcanzar este logro dentro de la escuela. En este decreto se mencionan las responsabilidades de los establecimientos educativos públicos y privados, donde aparecen directrices claves que se tendrán en cuenta para el diseño del modelo que se requiere para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación. Capítulo 3. Lo correspondiente al plano metodológico y se refiere a la ruta metodológica: paradigma, diseño, definición de variables e indicadores, método, población muestra, instrumentos de recolección de la información, validez y confiabilidad, análisis de datos. Esta investigación se lleva a cabo desde un enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta la realidad epistémica. Existen niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad cognitiva que pertenecen a una sociedad, a una familia, a una comunidad y que necesitan una atención especial dentro del sector educativo. Se formula esta hipótesis: ¿es posible la inclusión escolar para el fortalecimiento de las competencias en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de educación básica y media con discapacidad cognitiva? Este estudio tiene una mirada desde un paradigma positivista, en donde se observa la realidad de las instituciones educativas de la ciudad de Barranquilla. Se aplica un diseño descriptivo donde se puede con propiedad hablar acerca de la manera como es posible la inclusión escolar para el fortalecimiento de las competencias en el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de educación básica y media con discapacidad cognitiva, bajo el método experimental, en donde la información que se recoja necesita ser interpretada, analizada, comparada,
organizada, tabulada y graficada. En este aspecto, el experimento y la estadística constituyen herramientas útiles para construir el conocimiento. En este proyecto, la población son las instituciones educativas de educación básica y media de Barranquilla, de donde se tomará una muestra de 5 colegios clasificando a la comunidad en las categorías estudiante, padres de familia y acudientes, y docentes y directivos docentes. Inicialmente se trabajan las variables necesarias para caracterizar a los individuos en estudio, entre ellas edad, peso, talla. Las verdaderas surgen de la realidad y de acuerdo al proceso de teorización. A continuación se presenta la operacionalización de las variables. Del primer objetivo específico surge la variable independiente tipos de discapacidad cognitiva y como indicadores desempeño académico, acompañamiento de la familia, estado emocional, currículo. Del segundo objetivo específico surge la variable dependiente inclusión escolar y como indicadores necesidades educativas especiales, infraestructuras. Y del tercer objetivo específico surgen 2 variables independientes. Adecuación curricular como indicadores, PEI, estándares básicos de competencia en el área de matemáticas, y la variable equidad escolar y como indicadores, relaciones interpersonales, trabajo en equipo. Como instrumentos se utilizan la encuesta y la observación controlada. También es cierto que surge la necesidad de un contacto directo con los actores y con los escenarios en los cuales tiene lugar la producción de significados sociales, culturales y personales para poder descubrir y reconocer los conflictos y oportunidades, las divergencias y convergencias, las regularidades e irregularidades, las diferencias y semejanzas que caracterizan la dinámica subyacente en la construcción de cualquier realidad humana que sea objeto de investigación. Además, se hace necesario medir la confiabilidad y la validez de los instrumentos a utilizar en el estudio. Vallejo 2015 cita a Briones 2000 con su aporte. Confiabilidad se refiere al grado de confianza o seguridad con el cual se pueden aceptar los resultados obtenidos por un investigador basado en los procedimientos utilizados para efectuar su estudio. Y el vocablo validez para referirse a la exigencia según la cual lo que se ostenta en una investigación se dé realmente en ese objeto estudiado. Se utiliza el coeficiente de confiabilidad alfa Cronbach como se muestra a continuación. Y la validez se mide con el apoyo de expertos. Por último, se desea llegar a unos resultados plasmados en un informe final en donde se sistematice de manera progresiva el proceso y el producto del trabajo investigativo, donde es necesario un ejercicio de comprensión que materialice la construcción teórica de la investigación. Los datos recolectados se tabulan y se presentan en tablas de frecuencias con sus respectivos gráficos. Se calculan las medidas necesarias, entre ellas las medidas de tendencia central, moda, mediana, media aritmética, las medidas de posición, deciles, cuartiles, percentiles, las medidas de variabilidad, rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variabilidad. Y se realizan las correspondientes comparaciones utilizando como apoyo el paquete estadístico SPSS, llegando a unas conclusiones. Y definitivamente, juntos somos más. Les envío un fraternal abrazo desde Barranquilla. Muchas gracias por su atención.